días a todos, mi nombre es David Sayer y yo soy un científico que se especializa en formular experimentos sociales y políticos para estudiar una población determinada. En cuanto a la anterior pregunta, ¿qué pasa con la ética en las democracias y los conflictos entre naciones? En mi punto de vista, la guerra o toda guerra es inmoral por principio, causa y fin. Ir a la guerra para obtener un poder hegemónico, sea político, económico o social, es una inmoralidad primigenia. La violencia siempre nos ha indicado que se fracasa en cuanto a la capacidad intelectual del diálogo que tenemos como seres humanos, como para dar una solución de controversia. Esto puede afectar a la soberanía del país y las vidas futuras que se encuentren en esta. En cuanto a la democracia, en este país se va a ver estancada, porque el país con mayor poderío, con mayor fuerza, te va a imponer o va a empezar a imponerte sus ideologías e ideales en todos los sentidos, dejando tu derecho al voto a un lado. Estaríamos perdiendo la democracia, que es una cosa fundamental en la estructura política de un país y para la persona. Estarías perdiendo tu voto, tu palabra de decidir qué quieres para tu país. Muy buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Pérez y soy un analista político que tiene un gran saber en el intervencionismo internacional y en los conflictos de guerra. Resulta y pasa que la pregunta que vamos a discutir en este foro es ¿qué pasa con la ética en la democracia y en los conflictos entre países? Para responder esta pregunta voy a determinar cuándo se puede clasificar un conflicto como ético o no. Para mí, en mi punto de vista, un conflicto ético significa asumir unos valores y unas actitudes de mutua responsabilidad entre todos. Significa crear unos pactos de conducta que limiten nuestro poder al momento de pues, discutir con otro país. Algunos ejemplos de esto puede ser el Acuerdo de Ginebra o el DIH, los derechos internacionales humanitarios, pues que se pueden considerar como acuerdos que limitan el poder que podemos realizar al momento de pelearnos con otro país. En cuanto a la democracia, a mi parecer, la democracia se ve afectada en un conflicto porque, como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios y ese fin es buscar la protección del poder o la soberanía de nuestra nación. El presidente ya escogido tiene la autonomía de tomar ciertas acciones para defender a su país y el poder que tiene este, es, sin tener en cuenta algunos votos o algunas opiniones de su pueblo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Victoria Daza y yo soy una periodista de este foro hablando sobre la relación ética y política de la ética y política, respondiendo a la pregunta ¿qué pasa con la ética en las democracias y los conflictos entre naciones? Bueno, primero necesitamos saber qué es la democracia en la ética. Es cómo cada gobierno lleva a cabo la situación en cada nación. En este caso nos vamos a enfocar en los tratados internacionales y la situación en Rusia. ¿Qué pasa? La situación en Rusia es un conflicto el cual se está dando por territorio. En este está llevando a cabo un conflicto, obviamente. Entonces, en estos hay tratados, el tratado de IH, el tratado de Ginebra, el tratado de la Minsk, el cual, hablando sobre ese, Putin rompió ese tratado al declarar dos estados de Ucrania, los cuales están dominados por rebeldes independientes. Y él no puede hacer eso porque ya esa es el territorio, o sea, esa es la política que se está llevando en Ucrania, él no podía meterse en eso. Entonces ahí está, ahí ya rompió un tratado de la Minsk. Estos tratados hay que respetarse bajo suma importancia, son independientemente, o sea, no importa la ideología que tengas tú o la ética en tu democracia, igual tienes que respetar, no importa lo que tú opines, porque esos tratados no solo te afectan a ti, sino que afectan a las otras personas que firmaron ese tratado. This meeting is Nosotros como being ciudadanos tenemos unos derechos internacionales humanitarios que son los que nos protegen y aseguran estos derechos, pero siempre están activos o no.
No, Victoria, hay una diferencia entre los DIH y los DDH. Los DIH son los derechos internacionales humanitarios, los DDH es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los DDH siempre están activos. En cambio, los DIH solamente se activan en momentos de guerra y para los civiles. Pero para ustedes, ¿esto significaría que una guerra es siempre éticamente legal o se vuelve éticamente legal? Pues estamos hablando de pérdidas de vidas que aumentan la tasa de mortalidad en un país y problemas de territorio que disminuyen el desarrollo del mismo, en la cual no se va a ver un trato moral entre los contrincantes. Por eso para mí en ninguna circunstancia una guerra va a ser ética. Pero yo pienso de otra manera, porque en mi punto de vista, si los dos países aceptan la guerra y se pactan un camino ideal y se pactan unas conductas regulares que limiten el poderío de esta, la guerra se va a volver éticamente correcta. Pero hasta donde yo tengo entendido, Rusia atacó a Ucrania y tiró un misil a una vivienda donde habían o donde habitan civiles no guerreros. Estaba pensando en ese argumento. Mira, Gustavo, ahí ellos eran civiles, por ende el DIH sí radica en ellos y sería una guerra que va en contra de muchos derechos internacionales. Tienes razón, Sayer, pero a raíz de eso, muchos ciudadanos de Ucrania decidieron tomar armas. Al momento de coger armas se vuelven guerreros, no ciudadanos. Pero si Rusia está invadiendo Ucrania, sigue siendo un acto sin escrúpulos, sea que los habitantes de Ucrania agarren armas o no. Es correcto, pero tienen que esperar que organizaciones reguladoras del conflicto, por ejemplo la ONU, se meta y regule este conflicto. Bueno, televidentes, este fue el foro de hoy que ha llegado a su fin. Para concluir, podemos definir que una guerra se debe hacer éticamente correcta siguiendo los parámetros de los tratados como el DIH o el DDHH. Y además, el agarrar armas no es un tema que hay que tomar a la ligera, es un tema que es de pensar porque ahí no solo estás jugando con tu vida porque te puedes autolesionar, sino con la vida de un civil o de otra persona. Y bueno, esto fue todo por hoy en una nueva edición, donde en otra edición, No me digas, donde te decimos aunque no quieras.